Hablaremos hoy de las desventuras de Flora Tristán. Bueno, para saber quién era esta desventurada dama, retrocederemos hasta el año 1818, iremos a París, elegiremos un rincón muy sórdido de París, las callecitas, o al menos era en ese entonces sórdido, callecitas cercanas a la Plaza Maubert, que queda cerca de la Sorbona. Ahora es un barrio un poco extraño, no está lejos del barrio latino. Ahí en día, durante el día hay muchos estudiantes, y a la noche, qué sé yo. Pero en el año 18 había gente de mala vida que se amontonaba en sucuchos miserables, y las paredes, según dice nuestro cronista, olían a vino agrio y a orín. Una descripción de París bastante extraña, sí, fundada en los olores de las paredes de aquel barrio. Bueno, allí había ido a parar la viuda del coronel peruano Mariano Tristán, llamada Teresa, y su hija Flora, de 15 años, que era hermosa. Bueno, Flora había nacido en un mejor lugar de París en 1803, pero el coronel Mariano Tristán se había muerto cuando Flora tenía 4 años. Y, bueno, la viuda se quedó sin guita, tuvieron que mudarse ahí cerca de la Plaza Maubert. Teresa, la mamá, siempre le contaba a Flora historias acerca del padre y de la vida que había tenido, ¿no? Hablaban de momentos más prósperos, le contaba que Bolívar, en su viaje por Europa, junto con Simón Rodríguez, se había alojado con ellos, e incluso Bolívar tenía correspondencia todavía con Teresa, cartas maravillosas que contenían historias acerca de los viajes por Europa, sus primeros choques contra los españoles en América. Bueno, Teresa guardó esas cartas y luego las guardó Flora. Además de la correspondencia con Bolívar, Teresa contaba que la familia de su esposo muerto era gente rica. Y acá dice, parece que un tío de Flora, hermano de Mariano, había sido virrey del Perú y se llamaba Pío Tristán. Bueno, no tan lejos. Ese es el conocido, no ustedes. Sí, totalmente. Ese no es otro que el general Tristán, derrotado por el general Manuel de Belgrano, en las batallas de Tucumán y de Salta. Y vencedor de los patriotas previamente en el desastre de Huaki. Sí, señor. Ese era Pío Tristán, que fue... creo que segundo de Goyeneche. Claro, porque eran los dos grandes militares criollos, por otra parte, ¿no? Y eran realistas. Criollos conservadores del realismo absoluto. Después este hombre, Pío Tristán, el tío de Flora, fue designado virrey del Perú y fue el que estableció la transición. Y después se hizo republicano. Se hizo liberal, claro. Había sido, de hecho, compañero de estudios de Manuel Belgrano. Y por eso tenían un trato de una enorme cordialidad. Y ya saben los niños que escuchan este programa. Aquella historieta que después de la batalla Belgrano les hizo prometer, a cambio de su libertad o de su vida, que no iban a tomar las armas contra la patria. Y Tristán le quiso dar su espada. Y Belgrano dijo, no, basta con su palabra. Bueno, entonces las cosas. Pero tenían un trato muy cordial. Pero volvamos a París, donde estaba la hija del hermano muerto de Tristán, Manuel Tristán. Y ahí estaba, ¿no? El tío peruano, Pío Tristán, continuaba viviendo en Perú, y ella muy pobre en París. Ahora, parece que don Pío... no había compartido la herencia del abuelo con su hermano, con el papá de Flora. Mariano. Y entonces, bueno, le estaba viviendo con mucho lujo y Flora pasando miseria. Desde chica Flora se hizo la promesa de viajar algún día a América a buscar lo que le correspondía. A los 20 años, o mejor todavía, a los 20 años, Flora se casó con Monsieur Chassal, un señor de aquel barrio, que era un poquitín violento, vivía borracho y cada tanto le daba la estrolada.
Al poco tiempo seguían casados, pero vivían separados. En medio de tanta violencia tuvieron, sin embargo, un hijo y una hija que se llamaba Aline, y que fue nada menos que la mamá del pintor Paul Gauguin. Así quiere decir que estamos hablando de la abuelita de Gauguin. ¿Qué tú, eh? Fíjese, Gauguin tenía una abuela de 15 años. Sí. En el año 1832, Flora le escribió a su tío, el que se había quedado con la herencia en Perú, lo siguiente. Soy la hija de Mariano Tristán. Quiero pensar que usted ignora mi existencia y que más de 20 cartas que le ha escrito mi madre se han perdido. He encontrado un conducto seguro para hacerle llegar esta. ¿Cuál? Esta. Si le queda alguna duda, el señor Bolívar, amigo íntimo de los autores de mis días, podrá esclarecérsela. Escribía raro, ¿no? Sí, sí, sí. Como no recibió respuesta, Flora decidió viajar a Perú. Dejó a su hija con una vecina y dice, cuídemela un rato que me voy hasta el Perú y vuelvo. Se embarcó en 1833. En el barco eran 19 hombres y la única mujer era Flora. Ajá. El capitán del barco se llamaba Monsieur Chauvry y se enamoró de la pasajera. Parece que hubo un amor entre ellos. Amor que duró lo que la travesía, es decir, bastante. Sí. Bastante más de lo que me duran a mí. 2 meses y algo, por lo menos. Claro. Sí. Cuando llegaron a Lima, Chauvry le propuso matrimonio, pero ella no aceptó. Bien hecho. Ahora que pisamos tierra firme, ¿quién ¿Sabe te qué? juna? ¿Quién te Claro. conoce? Sí. Desde Lima, Flora viajó hasta Arequipa, donde estaba el tío, y confirmó que su tío era un sinvergüenza. Parece que los del Partido Realista lo miraban como un traidor, por todo lo que hemos contado, y los republicanos con desconfianza. Bueno, Hacían bien. cuando San Martín anduvo por allí, Pío Tristán había contribuido al fondo de la guerra de la independencia con lágrimas de usurero. Los cronistas decían que Pío amaba al Partido Realista por afición y al republicano por interés. Había sido nombrado virrey, mire usted, después de Ayacucho, Claro. con la estricta orden de entregarle poco después el poder a los patriotas. Es decir, fue el virrey de la transición. Recibió gentilmente a Flora, le entregó una yegua fina para que la montara y entrara como una reina, ¿no? Y las muchachas ricas de Arequipa le pedían que se levantara la falda para ver la ropa interior de una... La ropa anterior también, De una europea, claro. de una francesita, que no sería muy lujosa que digamos. Pensando en los tiempos que corrían. Claro. Bueno, desde el obispado también se acercaban personajes importantes para encontrarla, pero cuando Flora enfrentó a su tío para reclamar la herencia, se amargó porque Pío Tristán le dijo que ella no era hija legítima, que sus padres se habían casado en Francia por la Iglesia en tiempo de la Revolución, cuando en realidad solo era válida la unión civil, de modo que el matrimonio de los padres de Flora era nulo y a ella no le correspondía nada. ¿Quién será? Le regaló 20 pesos y el regreso a Francia y a su miseria. En París escribió el relato de su peregrinación. Mucho después su nieto Paul Gauguin dijo que aquel era un enorme libro de amarguras en donde a veces se asomaban instantes de poesía. El libro llegó a publicarse y en Arequipa recibieron el libro con tal indignación que las autoridades, con R, las autoridades, hicieron un acto de fe, por decirlo así, y lo arrojaron a una hoguera en la plaza del pueblo. Ella estaba muy enojada con la aristocracia americana y muy influida por las cartas bolivarianas. Era también lectora de socialistas utópicos de aquel entonces y empezó a escribir panfletos políticos que fueron más tarde buena parte de la doctrina de los episodios revolucionarios de 1848. Escribió un libro llamado La Unión Obrera, que fue el primer intento de unir a los trabajadores en un frente único. Con el producto de las ventas de ese libro fundó un periódico. La ayudaron, entre otros, George Sand. Sí, señor. Nuestra querida Aurora, la compañera de novia, Federico Chopin. En medio de estos eventos,
en el año 1838, sucedió algo que la acercó a la muerte. Su marido, el señor Chazal, al que habíamos dejado medio en curda, Sí. Parece que almorzó muy tranquilo en la fonda de siempre. La casa de Flora quedaba cerca, ¿no? Y a eso de las 3 de la tarde la vio pasar. Entonces, de bronca nomás sacó del bolsillo una pistola y le tiró un tiro, le tiró. La gente se aglomeró e hizo imposible que le siguiera disparando. Y él se entregó a la policía. El escándalo fue terrible, ¿no? Al principio se corrió la bola de que la mujer herida había sido George Sand. Sí. Qué cosa, qué imaginación. La recién citada amante de Chopin. Sí. Eso duplicó la resonancia de la noticia, pero después se aclaró que era Flora Tristán. Qué manera de saludar a la esposa. Comentando, Igual, ¿no? convidando a mi compañero Dorio a ver cómo se puede ser Sí, sí. tan insolvente, ¿no? Esta Manera elegante de decirlo. Estas copias han sido hechas por personas que tienen títulos Sí, universitarios. no. Que cuesta creer, Es cuesta aterrador, creer en que se serio, pueden tener sí. horrores de ortografía que no son ni siquiera de ortografía. No, y la desidia, porque es la ignorancia La y la desidia, desidia. no preguntar, la poder ignorancia preguntar, claro. de citar 2 veces a una persona, nombrarla 2 veces de un modo distinto, como si fueran 2 personas distintas, Sí. no acertar nunca No, es una vergüenza. y, Sí, y no una haber vergüenza. preguntado jamás. Sí, Eso es una vergüenza. indignante. Eso es una impostura. Ujú. Eso es una impostura. Sí, señor, estoy de acuerdo. Presentarse a hacer estos trabajos exhibiendo un título universitario, no saber quién es George, o quién era George Sand, y poner primero John Sand y después George Sand, y no preguntar nunca. Habilitaría Eso que ir a reclamarle es a un la- cachetazo Sí, para el claro que compañero sí. de trabajo Claro que que recibe sí. esto crudo y que se expone, ante Ante el público, claro, ¿no? más bien. Bueno, por suerte Sí. esa persona en Ya que no está trabaja entre nosotros. está ofreciendo su talento en otros lugares. Pero le juro que me indigno No, porque, pero sí porque yo creo que hay que hemos amar lo compartido que uno varias... hace. Sí, claro que sí. Y hacer un trabajo radial exige poner lo mejor que uno tiene. Por ahí uno es una bestia, pero pregunta. Aunque sea la curiosidad, porque son temas Claro, atractivos para qué sé cualquiera, yo. y porque son variados los Entonces, temas. por ejemplo, querido Dorio, yo que soy una bestia, cuando vi Pío Tristán y vi de qué manera se lo encaraba y dijo, este tiene que ser el mismo Sí, claro, general Tristán, es muy claro. raro que haya 2. Ajá. Y era el mismo. Era el mismo. Y entonces se abrió la puerta a otra clase otra de historia, comunidad, que claro. fue lo que hicimos después. Ajá. Pero si yo no hubiera preguntado nada, Sigue de largo. le hubiera dado a la gente una cosa, porque ahí es siempre aburrido, pero por lo menos... No, pero parece, pero oscurecido por sombras innecesarias. Pero claro, en vez ¿para de, qué? ¿Para qué? Al mal que nos gusta esto. No, disculpe, le pido disculpas al público, pero No, es realmente es me indignante, cuesta sí. aceptarlo Sí, esto, ¿no? sí, nos pasó Sí, porque muchas lo veces. tomo, además, ¿no? lo tomo como una ofensa personal. Ujú, sí, no sé bien, está bien. Bueno, muy bien. ¿Dónde dejamos el asunto? En Georgia. le tiró un tiro. Don Georsan. El tipo le tiró un tiro a Ahí va Flora mi esposo y Tristán. dice ¡pah! La bala le había perforado el hombro y se le alojó cerca del corazón. Los diarios publicaban boletines acerca del estado de su salud y Flora se salvó, pero quedó debilitada y con problemas respiratorios. Y Chazal fue 20 años preso. Sí, está bien. A partir de este suceso, los libros de Flora empezaron a vender en cantidades industriales. Era eso. Cuando viajó por Francia con sus ideas, la policía del rey Luis Felipe de Orleans, aquel de la cabeza en Señor. forma de pera, la espiaba en los hoteles, le revisaban la correspondencia, etcétera. Al final la metieron en cana por considerarla peligrosa. Incluso parece que ella había promovido un concurso para que se creara un himno a los trabajadores unidos. Bien. Flora se enfermó y se murió en 1844 a los 41 años de edad. El día de su muerte, los obreros cargaron sobre sus hombros el ataúd. En el cementerio hablaron un ebanista y un sastre. La lucha política no la había virilizado como ocurrió con otras mujeres. En el monumento de su tumba se escribió: a la memoria de Flora Tristán, hermosa autora de la Unión Obrera, los trabajadores Qué reconocidos. bien, ¿eh?
Aline heredó, digo la hija, ¿no? Heredó la belleza de Flora y las desventuras de Flora, ¿no? Hizo también su peregrinación al Perú. De las experiencias que le transmitió a su hijo, quedaron algunas imágenes que utilizó Paul Gauguin, y esta es la historia de Flora Tristán, ¿no? ¿A qué le dedicar esto? Yo creo que hay que empezar por esas mujeres. Voy tratando de buscar ahí en la memoria algunas otras cuestiones, y creo recordar esa relación con el Libertador, con Simón Bolívar. Pero es interesante ver en principio esta cuestión que se daba aquí en la Patria Grande acerca de las ideas, de cómo las ideas eran un segundo plano de la persona. En principio venía el apellido, y llamarse Tristán le permitía a uno coquetear con los liberales o con los republicanos y seguir siendo un hombre efectivamente un miserable. Me estaba acordando en el medio que él hace ese juramento que usted contaba con Manuel Belgrano y lo transgrede al poco tiempo. Incluso, ¿sabe por qué? Lo instó a transgredirlo. Yo creo que fue un obispo conservador. Un obispo, claro, que dijo que el juramento hecho bajo presión, la presión de la derrota. Y que además los tipos eran herejes. Eran herejes. Los que le habían hecho jurar eso eran herejes, y que entonces el juramento hecho de un hereje no era válido, así que... Manuel Belgrano se indigna mucho porque Manuel Belgrano era un hombre muy creyente, muy católico, y aún así había compartido con Tristán en los estudios juveniles estas ideas liberales en el sentido de lo político. Con lo cual, la generosidad del primer combate con la segunda camada de prisioneros termina en un degüello masivo que se le criticó a Belgrano alguna vez. No así, no le pasó a Pío Tristán, a quien le perdonó nuevamente la vida, ¿no? Pero bueno. Sí, le perdonó la vida a Pío Tristán. Sí, totalmente. Había sido muy compinches de jovencitos. La otra cosa curiosa que se da, así como a los brasileños nos han expuesto este ejemplo de traer la corte a las colonias, la nostalgia por Europa o por América. La generación de Flora seguramente debe ser la primera que encuentra el lugar de nostalgia en las riquezas americanas. O sea, esta familia, que era una familia criolla, era pobre en Europa. Era pobre en Europa. Es raro esto. Y añoraba la riqueza de América. Y así como ser rico en América era ser muy rico, y lo sigue siendo todavía hasta el día de hoy, así nos va, ser pobre en Europa también era ser bastante pobre y con un menguado prestigio y posibilidades para el futuro. Creo que lo interesante es esta cosa de esta mujer que va... Como decía usted, es raro el tono de la carta. Va a reclamar de una manera que no era el lenguaje corriente para una dama. Y el regalo de Pío Tristán, estaba pensando también, tiene un lado ofensivo. Lo que se le regala es un caballo de paso fino. Acá lo llamamos el cuarto de milla, pero son esos caballitos que se les regalaba a las queridas. Claro. Era un regalo como para una querida y sacársela encima y los 20 pesos después. Eso habla del caballo. Sí, señor. Ese ritmo del valsecito que tiene, que sigue esta cuestión. Realmente una biografía conmovedora, la de Flora Tristán, y esa cosa que a veces pasaba. Acá hemos hablado de mujeres contemporáneas como Mary Wollstonecraft, o sea, Mary Shelley, que estaban sujetadas, esos destinos raros, a veces por el amor, a veces por la ideología, y se perdían en el medio. Encontramos la vida de una mujer en la que los hombres no han tenido ningún papel protagónico. No, salvo el capitán del barco. El capitán del barco, que se le debe haber pasado bomba. Claro. Y es curioso porque seguramente era muy distinto lo que uno escucha. Cuando uno escucha hablar y dice, por ejemplo, Mademoiselle Yvonne, convertida en Madame Yvonne, es cuando algo descriptivo se convierte en un eufemismo por algo prohibido. Debía ser bien distinto cuando, hablando de esa criolla, de esa muchacha descendiente de españoles, los obreros, con devoción y seguramente mucha tristeza, estaban despidiéndola y pensaban en una Mademoiselle de París. Y Mademoiselle de París es el valsecito que vamos a escuchar en homenaje a Flora Tristán, que era francesa. Sí. En la voz de quien popularizó este vals, que es Jacqueline François.